sería buenísimo que los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, sobre todo, vean qué es lo que opina la audiencia de Radio Pichincha, tomando en cuenta cuál es la orientación y la identificación política que tiene la audiencia de esta radio. Sería buenísimo, les voy a pasar la captura para que les hagan llegar al resto de sus compañeritos de bancada lo que dice la gente en la encuesta que está haciendo Radio Pichincha con respecto de si Terán y Barreno deben ser o no censurados. Así que pónganle atención también a lo que dice la gente, más allá de lo que pueden ustedes creer que corresponde de acuerdo a la técnica legislativa. Este es un juicio político, ¿no? Y hay que entenderlo como tal. Y hay una coyuntura que es muy compleja, y la coyuntura para Terán en particular y para Barreno, más allá de las cosas que han dicho, que me parece que sí son escandalosas, por supuesto, la forma en la que, sobre todo, la Fiscalía ha tratado de influir en determinadas decisiones, y, digamos, si hay alguien acá con respecto de el manejo de la justicia, a ratos medio dudoso, un poco tramposo también, es evidente que ha habido intenciones de influir. Eso está ahí, habrá que después procesar ese tipo de revelaciones que han hecho, ¿no? Hace algunos días atrás, Terán, con respecto de los chats con la fiscal, y ayer Barreno con respecto de, por ejemplo, ciertas amenazas que había recibido, ciertas advertencias también por parte de el ex vocal también Muñoz, ¿no? Una vez que logró la cooperación eficaz, algo así como mejor ándate del país o cosas por el estilo, ¿no? Eso también está quedando claro, pero lo que queda claro también es que la opinión de la gente, en su gran mayoría, es que están a favor de que Terán y que Barreno sean censuradas. Así que no se desconecten de lo que dicen sus votantes. Una sugerencia respetuosa, bastante atrevida también, la que les hago. Pero revisen qué es lo que dice la gente en las redes sociales con respecto de este juicio político. Y este juicio político es uno más de los escándalos que hoy enfrenta el país, y es uno más de los escándalos que hay en esta coyuntura, de la cual ahora aparentemente los ecuatorianos vivimos. Yo abro la página web de Radio Pichincha y les voy a ir diciendo una a una las cosas con las que me encuentro. Pero antes quisiera empezar por cosas que nos afectan a los ecuatorianos todos los días. Venía de camino a la estación, escuchando noticias, y me enteraba que hoy en la mañana estaba cerrado el paso en la avenida Simón Bolívar a la altura del redondel del ciclista, paso que por cierto ya está abierto, ¿no? Pero ¿por qué se había cerrado el paso muy temprano? Estoy hablando, yo cuando escuché esto eran las 6:05 de la mañana, exagerando. Pasa que había ocurrido una balacera, un enfrentamiento armado, muy cerca. Esto queda además cerca de establecimientos educativos. Ahí cerquita está la Universidad de las Américas, el Ecopark. Cerca de zonas residenciales además, ¿no? Como Monteserrín, por ejemplo. Como el Batán. Un enfrentamiento armado ocurrió en la avenida Simón Bolívar este miércoles 17 de julio. Policías interceptaron y detuvieron a presuntos integrantes de una banda de secuestro extorsivo que operaba en la zona. Los uniformados recibieron una alerta a las 2 de la mañana de este miércoles sobre una banda que estaría robando desde el sector del aeropuerto
pasando por Carcelén y luego en la Simón Bolívar. Posterior a ello, la policía logró ubicar un automóvil reportado como robado en el sector del Redondel del Ciclista, donde ocurrió esta balacera. Como resultado de la, en este caso, oportuna intervención de la policía, y cuando pasan estas cosas tampoco podemos hacernos los locos y no dejar de reconocer el buen trabajo de las unidades policiales, en este caso quienes estuvieron al frente de este operativo, que me da la impresión que ya venían haciendo seguimiento, porque yo ya he escuchado de casos vinculados a esta banda o a estas bandas que operan en las vías periféricas de Quito, que están persiguiendo víctimas, paran a cargar gasolina, les roban o van al baño, les roban en los baños los celulares, las billeteras y demás. Entonces ahí uno no puede dejar de reconocer el trabajo de la policía, por supuesto, y muy bien hecho, pero estamos hablando de un caso aislado, ¿no? Se capturó a 2 hombres de nacionalidad ecuatorianos y un menor de edad que fue aislado, los cuales se movilizaban en el vehículo que fue interceptado, ¿no? Además, otro presunto integrante de la banda fue abatido mientras intentaban escapar por la avenida Simón Bolívar, según los reportes preliminares de la policía. La policía también confirmó que en su primer reporte se trató de la desarticulación de una banda delictiva en flagrancia por el delito de secuestro exprés y robo de vehículos. Un arma de fuego, 2 chalecos balísticos y un casco son algunos de los indicios que encontraron en el lugar. Mientras hacían estos procedimientos correspondientes, la agencia de tránsito cerró el paso deprimido en la avenida Simón Bolívar y Nayón y el acceso total a esta vía en el sector del Redondel del Ciclista en sentido occidente-oriente, paso que a esta hora ya está abierto, por cierto, ¿no? En el primer reporte se indicó que la restricción vehicular duraría 3 horas, sin embargo, alrededor de las 6:05, los agentes de tránsito permitieron el paso parcial de vehículos y 30 minutos después los uniformados lograron trasladar el automóvil en el que se movilizaban los integrantes de esta banda. Así que con estas noticias amanecemos en Quito. De este tipo de situaciones que no son, digamos, no son casos aislados, en Quito ya venimos escuchando hace mucho tiempo de estas bandas que operan en vías como la Simón Bolívar, como la Ruta Viva, como la Cosas, como las vías que nos conducen al aeropuerto. De esto ya se viene escuchando hace mucho. De hecho, recordarán ustedes, corríjanme si me equivoco, yo, como les digo siempre, a veces la memoria a uno le es traicionera la memoria. Creo que al ex alcalde Yunda intentaron secuestrarle o a la hija. A la hija. Estaba con la hija, ¿no? Algo así era, ¿no? Al ex alcalde Yunda intentaron junto a su hija secuestrarle bajo esta modalidad, ¿no? Te interceptan pero estos delincuentes también no solo es que secuestraban para extorsionarte, sino que además se metían en las gasolineras y robaban a los clientes de las gasolineras que paraban a cargar combustible o iban al sanitario, ¿no? Entiendo que hay algunas denuncias en ese sentido. Así que van a tener que seguir generando este tipo de patrullajes que ya ven que dan buenos resultados los señores de la Policía Nacional, que hoy han podido desarticular una banda que venía operando bajo esa modalidad acá en la capital de la República. Y con eso empezamos, ¿no? Así arrancamos el día en Quito. Hay un delincuente abatido, como les comentaba. Y uno, claro, abre los portales digitales, las portadas de los medios de comunicación, y yo les decía, abro el portal digital de Radio Pichincha y son todas noticias de actualidad. Y no digo que esté bien o mal que las publiquen, es información, es la noticia, es lo que hay, ¿ya? Pero es lo mismo que ustedes van a encontrar además en todos los otros medios. Podríamos hacer una suerte como de barrido para que vean que en la actualidad el conflicto es de lo que se comenta, de lo que se habla, y es la noticia en el país, el conflicto. De entrada, asambleísta Jaramillo de ADN, que antes era social cristiana y que se
pasado paseando por varias organizaciones políticas, denunciará al alcalde de Guayaquil por violencia de género, ¿no? A propósito de esta conformación del Frente Parlamentario para combatir el contrabando de combustibles y no sé qué, en donde están solo gente, el Frente Parlamentario, y está solo gente de ADN, ¿no? Entre esos, además, están ex integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana, que seguramente, y dependiendo del momento en el que decidieron volverse anticorreístas de la noche a la mañana, habrán hecho, además por de dónde son, seguramente habrán hecho campaña por Aquiles Álvarez. Legisladores como Javier Jurado, por ejemplo, creo que es del Guayas él, ¿no? El otro es Ferdinand Álvarez. Entonces este frente parlamentario, que es solo la bancada de ADN, que ahora dice que va a investigar o a fiscalizar el contrabando de combustibles, primero que no se han enterado que la Asamblea no tiene competencia o atribución para fiscalizar a los GAD. Los municipios y las prefecturas tienen sus propias cámaras provinciales o consejos cantonales, en donde estos están conformados por alcaldes y por miembros de las juntas parroquiales, y las autoridades, alcalde, vicealcaldesa o alcaldesa y vicealcalde, prefecta, viceprefecto, prefecto, viceprefecta. Esos son los organismos y los entes en donde se tiene que procesar cualquier tipo de intento de fiscalización a un prefecto o a un alcalde. Entonces no sé hasta dónde pueda llegar dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones de este dichoso frente parlamentario. Pero la conformación de este dichoso frente parlamentario ameritó que Aquiles Álvarez responda de una manera bastante fuerte. Podría considerarse incluso que hasta fue, si algunos pueden considerar, un poco subido de tono el mensaje con el cual respondió Aquiles Álvarez a la legisladora Jaramillo y al grupo de legisladores que forman parte de este frente parlamentario, todos de ADN, y es parte del conflicto, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con respecto de los adjetivos que usó el alcalde de Guayaquil, eso ya, digamos, queda a discreción de cada uno, ¿no? Le dijo pobrecita a esta niña, refiriéndose a la legisladora Jaramillo, pocotón de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les pague el pueblo, sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías, en la fiscalía nos vemos, guardaremos todos estos videos y a todos los voceros del gobierno para una repetición en el futuro, después de tanto desprestigio. Niña vaga, que mientras fue del PCC pasó vagando en el municipio de Guayaquil, ella y su hermana, fiscalicen lo que quieran. Bueno, esos son los términos que usó Aquiles Álvarez para responderle a la señora Jaramillo. Ella apela a que hay violencia de género. De paso, tampoco ha evitado el insultarle al alcalde, a quien le ha llamado cavernícola. Esa es ahora la realidad política de este país. Por cierto, yo de manera personal he tratado de pedir al equipo de comunicación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para que nos acepte una entrevista. Me han ignorado con rotundo éxito. Ni siquiera responden los mensajes del equipo de comunicación de Aquiles Álvarez. Una lástima. No tengo el contacto directo con él como para pedirle, ni tampoco la cercanía ni la amistad. Pero su equipo de comunicación, a mí particularmente, me ha ignorado con rotundo éxito. Como para saber también cuál es la opinión del alcalde con respecto de esta pugna o de esta disputa que hay con el presidente Noboa y con el gobierno, ¿no? Pero esa es la realidad de la política de este país, el conflicto, el insulto, la confrontación. ¿Quieren que siga? Sigo.
Entonces la asambleísta le va a denunciar al alcalde, a quien de paso le llamó cavernícola, ¿no? Yo ahí de paso preguntaría, ¿qué ha hecho la señora legisladora por el bienestar de la mayoría de ecuatorianos desde su condición de legisladora? Valdría la pena también, y de paso, hacerle la invitación pública a la asambleísta Lucía Jaramillo para que venga y converse acá con nosotros, para que nos explique cuál es el trabajo que ella ha desarrollado como legisladora, como asambleísta, y que nos cuente todo lo bueno que está haciendo el gobierno del señor Noboa por el país, ¿no? Ya vamos a hablar también de lo bueno que nos va de lo bien que nos va con Noboa. Entonces, la asambleísta Jaramillo le va a demandar o le va a denunciar por violencia de género al alcalde. Después tenemos otro conflicto a propósito de la encuesta que está haciendo Radio Pichincha en su YouTube. Juicio político contra Terán y Barreno se suspende por falta de agilidad del SNAI. El SNAI que dice que solamente solicitaron presencia vía telemática a través de una conexión por Zoom con el implicado, con Wilman Terán. Mientras en la asamblea insisten en que es necesaria la presencia física de Terán en el hemiciclo parlamentario y, como diría un querido colega y amigo, en el cenáculo de la democracia. Los señores del SNAI dicen que no dieron paso a ese pedido porque a ellos les dijeron que sea solo por Zoom nomás la conexión con Terán y no que tengan que trasladarlo físicamente desde La Roca hasta el Parlamento acá en Quito. Los asambleístas insisten en eso. De hecho, fue suspendida la sesión de ayer para que se hagan todos los trámites correspondientes y se dé la presencia de Terán en el pleno de la asamblea. Conflicto. Juicio político a Terán y a Barreno es parte del conflicto. Sigo. El contencioso electoral admitió a trámite la denuncia contra Verónica Abad, presentada por quién, por Juan Esteban Guarderas, a quien hasta ayer nomás, o hasta antes de ayer, le pusieron la etiqueta de correísta. Sí, al mismo que intentó vía Tribunal Contencioso Electoral también destituir al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Le han puesto la etiqueta de correísta, porque ya la carencia de argumentos en este país lleva a eso, ¿no? A que cuando alguien hace algo que no te gusta, correísta. Y fíjense qué coincidencia, ayer yo les decía a propósito del cierre del comentario y el tema que abordábamos, cómo así, después de haber guardado silencio durante tanto tiempo, nuevamente la vicepresidenta Abad nuevamente sale a los medios y empieza a hablar. Y ahora con declaraciones fuertes, ¿no? Diciendo que el gobierno le tiene secuestrada en Israel y que incluso no le respetan parte de los derechos más básicos que debe tener un trabajador y cualquier funcionario, que es el pleno goce del derecho a sus vacaciones, y que el gobierno no le quiere autorizar 5 días para que ella pueda venir al país y hacer, no sé, algunas gestiones y demás. Por cierto, y fíjense ustedes, justo ayer, que la señora Abad decide nuevamente romper el silencio y salir a hablar en los medios de comunicación y a denunciar de que el gobierno le está hostigando y que el presidente Noboa le está hostigando y que no le quieren dar días libres y días de vacaciones. El Tribunal Contencioso Electoral admite a trámite la denuncia presentada por el señor Guarderas por una infracción electoral, un delito electoral, entre comillas, ocurrido en las elecciones seccionales de febrero del 2023. Ni siquiera por su participación en la campaña presidencial de agosto y octubre del 2023, sino por su participación como candidata a la alcaldía de Cuenca en febrero del año pasado. Y quieren destituirla a la señora Abad a través de este mecanismo, por una supuesta infracción que cometiera en una campaña que no tiene nada que ver con su postulación como vicepresidenta. Solo partiendo de ahí ya me parece a mí que esto es un absoluto ridículo. Pero este país es el país de los ridículos.
indudablemente. Y el mismo día que el Tribunal Contencioso Electoral admite a trámite la denuncia en contra de Abad, que es uno más de los conflictos y de las peleas y de las pugnas de las cuales no viven ni ustedes ni nosotros, porque no nos dan de comer, la Fiscalía General removió el caso Nene. Ayer sacaron un comunicado. Este comunicado fue publicado por la Fiscalía a las 20:21 de ayer. La Fiscalía General del Estado receptó el testimonio anticipado de la presunta víctima del delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. En la diligencia desarrollada en el Complejo Judicial del Norte de Quito, relató que los procesados Sebastián B., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, y Daniel R. les solicitaron dinero a cambio de una oferta laboral en esa institución. La víctima también proporcionó detalles relacionados a un viaje que habrían hecho en un jet junto con el procesado Daniel R., la vicepresidenta Verónica A. y su familia. De esta manera, el testimonio anticipado rendido ayer es un elemento más que confirmaría la línea investigativa que la Fiscalía General del Estado sigue en búsqueda de la verdad procesal. Justo ayer, Fiscalía y Tribunal Contencioso, el mismo día en que Verónica Abad nuevamente rompió el silencio y empezó a hablar, operan. O quizás la señora Abad tenía ya conocimiento y recibió alertas de que iban a empezar nuevamente a mover sus casos, tanto en el TCE como en la Fiscalía, y decidió hablar. Pero, como yo les digo, en política es muy difícil creer en las coincidencias fortuitas, ¿no? Es cosas del destino. Esto evidentemente es parte de un guión, parte de un libreto. Y claro, uno cuando lee este comunicado que yo les acabo de leer a ustedes de la Fiscalía, no sé si lo habrán visto, pero bueno, ahora ya lo saben. Lo primero que me vino a la cabeza cuando leí el texto del comunicado de la Fiscalía fue la frase de Daniel Noboa de hace algunos días atrás, en donde él decía que la señora Verónica Abad se iba a ir sola. O sea, están haciendo todo lo necesario como para que ella misma dé un paso al costado, pero nos queda clarísimo también que la señora Abad no va a renunciar. Como diría uno de los periodistas que le entrevistaron el otro día a Daniel Noboa, mientras se mofaba y se reía de la situación por la cual atraviesa la vicepresidenta, a mí no me parece nada gracioso lo que está atravesando ella, pero tampoco, digo, la vicepresidenta ha hecho mayor cosa como para decirle al país la verdad de todo esto por lo cual está atravesando. Yo les decía ayer y ratifico hoy el hecho de que una de las cosas que en estos casos el país debería demandar, porque se trata de un conflicto de las dos principales autoridades de este país, es la verdad. Y saber cuándo se originó todo este conflicto. En qué momento estas dos personas, que eran equipo, que eran un binomio presidencial, que eran presidente y vicepresidenta, que eran compañeros de fórmula, decidieron simplemente romper relaciones, pelearse, enojarse, distanciarse y llegar al punto hasta de odiarse. A tal nivel que la señora Abad ha dicho en esta última entrevista que ella teme por su vida. Ya no teme únicamente porque le quiten la libertad a su hijo, ya no teme únicamente por perder el cargo, que me da la impresión hacia allá apunta, teme por su vida, ¿no? Y este periodista decía, ja, es que está encaprichada con quedarse ella a cargo de la presidencia. No solo eso, sino que además me parece que está ella totalmente decidida, más que encaprichada, a no renunciar, porque me parece que además todos los intentos que ha hecho el gobierno
a través de la Fiscalía, a través del Tribunal Contencioso Electoral, antes enviándola a una misión imposible como es el ser embajadora de paz, dizque para lograr que se supere el conflicto entre Israel y el grupo Hamas en Palestina. Me parece que está clarísimo que lo que buscaban es que ella ponga la renuncia como resultado de este proceso de hostigamiento que ha vivido, y la señora simplemente me da la impresión de que no, les va a decir que no. Y está clarísimo que no va a renunciar. Conflicto. Entonces, bronca entre el alcalde de Guayaquil y la bancada del gobierno y el presidente. Le demandan al alcalde, juicio político en contra de Terán y Barreno, y las bancadas a propósito de este juicio político también enfrentadas, que tú quieres defender a Terán, que tú quieres caerle a Terán, que esto, que este otro, y el país expectando todos estos procesos y todos estos espectáculos. Conflicto con la vicepresidenta Abad. Todo es conflicto. Sigo. Ayer hubo cierre de vías. En la Panamericana Sur, que conecta a Quito y Pichincha con la provincia de Cotopaxi. Cierre de vías. Conflicto. El país vive en un permanente conflicto. En el medio estamos 18 millones de ciudadanas, de ciudadanos, que vemos cómo, lejos de buscar resolver, que es la palabrita esta que ha dado ahora el gobierno por usarla a diario, lejos de resolver, acá no se resuelve absolutamente nada. Y todo es conflicto, todo es disputa, todo es pelea, todo es bronca, todo es confrontación, y ahora también todo es insulto. Y yo sí soy de aquellos que todavía le sigue apostando a la política y a la democracia como espacios absolutamente necesarios justamente para esto, para la resolución de conflictos. Pero más allá de eso, para la resolución de las grandes necesidades y de los más profundos y graves problemas por los cuales atraviesa el país. Y una de las cosas que a mí me indigna a propósito de todo este escenario plagado de conflictos, de broncas, de disputas, es la mentira también. Vi el otro día un reportaje en un canal incautado, manejado por el Estado, que se sacaba una cifra no sé de dónde, pero de que se va a romper récord de vuelos de ingreso y salida al país en el aeropuerto de Quito. No sé de dónde se sacaron esa cifra, voy a tratar de indagar un poquito más para saber a qué corresponde, por un lado, y para saber si es que en algún momento midieron o no los viajes que son solo de ida nomás, pues. Es decir, de la enorme cantidad de ecuatorianos que a esta hora están tratando de salir de este país por tierra y por aire, pero solo con ticket de ida, no de regreso. No quieren volver, es más, no quieren vivir en este país y se van. ¿Y por qué les digo esto? Porque la línea argumental de este reportaje de TC Televisión contrastaba totalmente con algo que yo les compartí hace algunos días atrás con respecto de las cifras alarmantes que han expuesto en los últimos días los representantes privados del sector turístico. De que en el Ecuador existe
un nivel de cancelación de reservas que supere el 60%. Y en contraste de lo que decía este canal de televisión en su reportaje, otros medios de comunicación del país dan cuenta de que, por ejemplo, a partir de la declaratoria de guerra o de conflicto armado interno en el país, el 75% de restaurantes están estancados o empeorando, y que Ecuador registra la caída más grande de su historia en el índice de desarrollo turístico. Por eso no entiendo de dónde TC Televisión y el reportero o la reportera que hizo esa nota sacó los datos y las cifras de que la gente está viajando, viniendo más al Ecuador. No sé, no tengo idea de dónde sacaron eso. La industria turística le iba a tomar 3 años recuperarse de la pandemia, siempre y cuando existieran políticas adecuadas desde el gobierno nacional. Eso no ocurrió, según explica André Obiol, empresario turístico. Luego, la meta de recuperación se proyectó para el 5.º año, pero la inseguridad y la violencia trastocaron todo. Íbamos a empezar a recuperarnos desde el 5.º año, pero estalló la crisis interna con el asesinato de un candidato presidencial a mediados del 2023, de Fernando Villavicencio, y a principios del 2024 con la declaratoria del conflicto armado. El ingreso de turistas se reactivó de forma gradual durante 2021 y 2022, así como los primeros meses del 2023, pero a partir del segundo semestre del 23, el ritmo de crecimiento fue disminuyendo. En algunos meses incluso fue negativo, como el menos 14% de octubre del 2023. En los primeros 5 meses del 2024 continuó la reducción, al comparar con 2023. En enero del 2024, el ingreso de turistas cayó 22%, en febrero menos 25%, en marzo menos 16%, en abril menos 15% y en mayo menos 8%. La hotelería a escala nacional tiene actualmente ocupaciones inferiores al 35% y las operadoras de turismo registran caídas del 40% en ventas. Ecuador ha entrado en un momento de una contracción en el crecimiento del sector turístico, incluidas las Islas Galápagos. La intención de compra del producto turístico Ecuador a través de aerolíneas ha caído menos 6% en 2024 y países vecinos están aprovechando el mal momento que vive Ecuador. Colombia ha aumentado su intención de compra en 25% y Perú en 56%. Es decir, mientras los vecinos aprovechan sus enormes potencialidades turísticas, que nosotros también las tenemos las Galápagos, tenemos la Amazonía, tenemos las playas, la costa, las montañas, Quito, Guayaquil, Cuenca, y no sabemos aprovechar. Este 2024, con todo lo que pasa, el sector turístico ecuatoriano está entrando en una etapa incluso más difícil que el propio COVID. Ningún político y ningún gobierno ha tomado el turismo como prioridad para el Ecuador, acotó Obiol, lo cual tampoco es tan cierto porque desde lo local sí ha habido esfuerzos muy importantes para reactivar el turismo. Aquí en Pichincha, digamos, sabemos y conocemos el trabajo que se ha hecho para tratar de reactivar el turismo. El Festival del Globo, por ejemplo, en la ciudad mitad del mundo. Los destinos de colores. Pero si es que tu gobierno, Cuenca, Azuay, Guayas, Guayaquil, localmente se hacen todos los esfuerzos, pero si tu gobierno le dice al mundo entero que tu país está en una guerra armada interna, ¿qué ciudadano en el mundo va a querer ir a hacer turismo en un país que está en guerra? Y si tu propio gobierno le dice al mundo que estamos en guerra, bueno, pues parecería que lo que estamos haciendo es tratando más bien de ahuyentar cualquier posibilidad de que los turistas vengan al país. Según una encuesta que fue desarrollada por la Confederación de Restaurantes del Ecuador, el 45.8% de restauranteros considera que su negocio está estancado, mientras un 29.2% respondió que su negocio va empeorando. Es decir, el 75% ve un panorama sombrío. ¿Cuáles son los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Turismo y el gobierno? Yo les contaba el otro día. El propio ministro, palabras de Carlos Vera, íntimo amigo del ministro Olsen, decía que el ministro tenía 38 personas trabajando en su hacienda y que hoy tiene apenas 8. El propio ministro de Turismo. Esto no se va a solucionar, como veía el otro día un spot que subieron a sus redes sociales, viajando a ferias y cambiando logos.
Cuando arreglen los problemas de inseguridad y cuando le dejen de decir al mundo entero que el Ecuador está en guerra, probablemente la situación cambie. Pero mientras tanto, no intenten vernos a los ecuatorianos la cara de idiotas con reportajes que no obedecen a la realidad que vive este país.